Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. De la tarde, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental. Un saludo a todos quienes nos escuchan en vivo a través de 93.5 FM y nos ven en diferido a las 7:30 de la noche a través de Canal 2, la imagen de la radio. Hoy nos acompaña nuestro analista político Constantino Urcullo. Digo nuestro porque lleva años siendo ya colaborador de Noticias Monumental y en realidad nos ayuda muchísimo a bajar los temas más densos al piso. Nos acompañan las coberturas del 1 de mayo y en los análisis políticos, y evidentemente esta semana, Constantino, es una semana fuerte en política, que no se avisoraba así, pero que ha pasado todo lo que ha pasado. Tsunami político. Sí, de hecho Constantino estuvo en España la semana pasada y lo extrañamos mucho para analizar lo que estaba pasando aquí con la renuncia y el regreso del doctor Hernández. ¿Cómo lo lee don Constantino Urcullo? Bueno, mire, básicamente hay dos temas que hay que poner ahí de fondo. El uno es que el PUS, que es un partido con escaso grado de institucionalización. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es un partido que se rige más por personalismos y menos por reglas institucionales que rijan sus procesos internos de selección de líderes y de escogencia de programas de gobierno. Ese es un tema. El otro tema es que, y está estrechamente relacionado con esto, y es que ahí hay una lucha de poder cruda entre diversos grupos que se han enfrentado por el control de la campaña y pienso yo que en última instancia también por el eventual control de la deuda política. Sí. Claro, ¿quién controla la estructura legal del partido, ¿verdad? Y quien controla la estructura legal del partido controla la deuda política, pero también quien controla políticamente el partido controlará el futuro de ese partido. Y usted ve, digamos, lo que surge hoy en los medios, y por un lado tiene el grupo del Comando de Estrategia, que se ve que era el grupo más cercano al licenciado Calderón. Lo señala claramente don Jorge Guardia hoy día en su columna en La Nación. Por otra parte, ve usted al doctor Hernández y algunos de sus allegados, pero con un escaso potencial propio. Luego ve usted al grupo de Humberto Vargas, el primer candidato a diputado por San José, que se ve que es un grupo poderoso, dicen los medios que es el que controla las finanzas del partido. Y luego ve los remanentes de aquel grupo que se le insurreccionó a Rafael Ángel Calderón en su momento, el famoso grupo Renacer. Ahora, todos esos grupos están disputándose la hegemonía en el partido y bueno, el doctor quedó en medio de eso, del fuego, con escasas capacidades de movimiento propias, y muy escasa, casi inexistente capacidad política. Yo diría que le quedó grande la camisa. Cuando chiquillos nosotros decíamos que se metió en camisa de 11 varas, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo que le pasó al doctor Hernández. Salió de la medicina a meterse en un terreno escabroso que es el terreno de la política. Hay muchas aristas, digo, sin jugar con la palabra, esto lo puse en Facebook. Hay muchas aristas en este caso no es don Oscar. No es don Oscar. En realidad son realmente digamos caminos informativos que uno puede tomar, porque hay mucha gente metida, digamos. Por un lado está el doctor Hernández, está Humberto Vargas, su jefe de campaña, están los 4 que renunciaron, que es Gonzalo Fajardo, Jorge Guardia, Rolando Laclé y Danilo Echaverri, que son figuras de mucho peso cercanas al expresidente Calderón. Pero además está también Gerardo Vargas, el presidente del Partido Unidad, a quien don Rodolfo pide la renuncia. Después don Gerardo dice que no va a renunciar pero bueno, si lo vemos linealmente, el doctor renuncia, bueno, su equipo de Jorge Guardia, Gonzalo Fajardo, Danilo Echaverri y Rolando Laclé renuncian el lunes anterior. Don Rodolfo no va a la convocatoria de elecciones nacionales, que a todos nos llamó la atención, y al día siguiente renuncia.
Pasan 48 horas, 2.500 personas, dice él. Yo voy a ser muy sincero, nosotros titulamos 300 personas, que fue lo que nosotros habíamos contabilizado en la marcha, pero don Rodolfo dice que son 2.500, regresa él, pero regresa de una vez, hace una carta, le pide a los expresidentes, a 2 de los 3 expresidentes, que a mí me llamó la atención eso, no meterse en temas electorales, pero hay 3 expresidentes por el partido Unidad Social Cristiana vivos, Abel Pacheco, Calderón y Miguel Ángel. Don Abel ha hablado de temas electorales. Cuando renunció dijo que el doctor no había aguantado. Y le había dado la adhesión al doctor, claro, ¿no? Pero él no habla de Abel, habla de Calderón y habla de don Miguel. Habla de los que cuentan políticamente. No sé, dentro del PUSC. Sí, Abel no tiene estructura adentro del PUSC. Miguel Ángel y Rafael Ángel tenían algún tipo de estructura. Mire, el tema ahí está en el que... doctor también juega con los términos en la carta, porque ponen los Abeles y los Caínes. Sí, quiénes son los malos y quiénes son los buenos, ¿verdad? Y los Abeles. Sí. A mí se me pareció mucho. Entonces, me acordé de don Abel, sinceramente. Sí, lo que pasa es que don Abel tenía más picardía, ¿verdad? Sí, sin duda. Sin duda, es un tipo más de chiste fácil. El doctor me parece que es un señor mucho más serio, ¿verdad? Sí, sí. No, eso le cuesta. Sí, pero bueno, la columna de opinión de don Jorge llama mucho la atención, de Jorge Guardia, hoy en el periódico La Nación, porque por un lado sale Rafael Ángel Calderón ayer aquí, en Monumental, diciendo: yo no participé en nada de la campaña del doctor, pero haciendo memoria, don Rafael Ángel, y así se había informado, se había reunido con el doctor para convencerlo de que fuera candidato. Después se sentó con Otto Guevara para hablar de una posible alianza, Rafael Ángel Calderón, y finalmente Jorge Guardia hoy hace una revelación en su columna y dice: mi querido primo Rafael Ángel fue el que me pidió me pidió que estuviera en la campaña. ¿Cuánto pesa en todo este enredo la presencia de Rafael Ángel Calderón? Yo diría que es muy importante, es decir, aunque él diga que no. Aunque él lo diga que no, pero bueno, de ahí, su primo lo descubrió, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en esa columna, y yo creo que ahí todo el mundo lo sabía, que estaba ahí, ¿verdad? Y que las bases calderonistas estaban ahí. Ayer, en otro medio al que dio declaraciones, le envió un mensaje claro a las bases calderonistas de que él no estaba en ese partido. Sí, fue la misma frase que usó aquí: yo no estoy en ese partido. O sea que les está diciendo a sus bases: por ahí no va la cosa. Es decir, olvídense del doctor, le quitó el apoyo al doctor y probablemente por debajo, sotoboche, estará diciéndole a su dirigencia: vayan, díganle a las bases partidarias que no voten por el doctor Hernández, ¿verdad? Sí, pareciera una diferencia grande, porque, digamos, tiene que ver con Rafael Ángel Calderón, pero también tiene que ver con estos 4 que hablábamos, que son muy cercanos a Rafael Ángel Calderón. Claro, ahí yo lo que tengo entendido, de acuerdo a algunas fuentes que no puedo revelar, pero fue que estos 4 señores estaban funcionando como un comando y se dieron cuenta de que había un comando paralelo. Y entonces le pidieron a el doctor que unificara los comandos. Y el doctor le dijo... ¿Dónde está Humberto Vargas, el otro? Que el otro era un comando integrado por Humberto Vargas. Y donde le piden que unifique los comandos, les dice que sí, pero no lo hace. Entonces, donde se dan cuenta de que no se unificaron los comandos, renuncian. Y entonces el señor, bueno, hace lo que todos sabemos que hizo, impulsivamente decide que se va para su casa, donde se ve entre los 2 fuegos, ¿verdad? Entre el fuego del grupo de Humberto Vargas y el fuego del grupo de Jorge Guardia. Y bueno, renuncia y se va, pero de nuevo... los 2.500, 300 en algún lado entre ese número están. Sí, por algún lado, saquemos el promedio, ¿verdad? Sí. Y resulta que ya le llegan. Hoy me recordaba una muy querida amiga, hija de un expresidente de la República, que decía que la manera más fácil de convencer a un posible candidato era llenarle un teatro de gente y pegarle un montón de vivos, ¿verdad? Y bueno, ahí le dieron un bañito de multitud pequeña, y el hombre se echó para atrás y volvió otra vez a lanzarse, pero yo diría que muy debilitado el doctor, porque dio la impresión, lo he escrito en un artículo
reciente en el Financiero de que es oscilante, que cambia fácilmente de posiciones. Y hoy día me decía una amistad en la mañana, bueno, ¿y qué va a pasar cuando haya una crisis gubernamental? Me decía esta señora. Si se ven problemas, va a renunciar y se va a la casa. Y después vuelve. O va a hacer una denuncia sin nombres. Bueno, también. Pero ya el tema, a mí el tema de las denuncias, eso es un tema, bueno, importante en todo este sainete, porque esa es la palabra que se le puede asignar. Es una pequeña horita de teatro. Bueno, ¿quién es traidor? ¿Quién es...? Él no va a decir nombres. Y está claro ya que no va a decir nombres. Ustedes van a insistirle 100 veces, y no va a periodistas, y no los va a decir, pero todo el mundo sabe a quién se refería, ¿verdad? Claro, es que era entendible, vamos a ver, que él se fuera y no los dijera, ¿verdad? Pero que regrese y no los diga es donde usted dice, ay, ¿verdad? Porque que se arreglen las cosas en 48 horas. Ayer le dijo al colega Rodolfo González en 7 días de Canal 7, le dijo que es que los puñales estaban fuera del partido, pero es que eso no es lo que dice la carta de él. No, la carta no dice eso. Y hoy en la misma columna de Jorge Guardia le dice que le van a responder, que ahí le está respondiendo él, pero que le van a responder a las acusaciones de puñaleros en otro asunto. Probablemente veremos alguna publicación en la prensa estos días del grupo de estos 4 señores que son pesos pesados del partido, ¿verdad? Y se hable ahora o calle para siempre. O calle para siempre, ¿verdad? Es decir, es casi sacramental la fórmula con que termina. Guardia hoy. Sí, de hecho nosotros lo llamamos a lo mejor esta mañana, nos brindó una pequeña declaración donde decía que simplemente el doctor no le hacía caso al grupo de ellos, pero que no quería hablar ni de Rafael Ángel Calderón ni del doctor Hernández, ni quería hablar nada más. Ya se quitó las botas Yules, don Jorge, porque dice que se había puesto las botas Yules para volver a caminar por el fangal de la política. Sí, lo que pasa es que él dice que Rodolfo Hernández no da nombres cuando señala puñales, no se mete, digamos, a dar particularidades, pero don Jorge hizo lo mismo. Sí, claro, era un par de casos ahí. Lo del expresidente Calderón no es casual, no me parece casual. Y esperemos esa otra publicación, que es la publicación del grupo. Yo creo que ahí va a venir más llena de carnita, ¿verdad? Va a haber más carne en esa hamburguesa. Hoy empezó apenas el asunto. Yo no me imagino a un parlamentario y un tribuno tan avesado, inteligente y de colmillo como don Danilo Chaverri quedándose callado ante esto. Ya lo veremos, ¿verdad? Veremos ese verbo florido y acerado expresarse con relación al doctor, y yo siento que ahí la bronca más fuerte es con respecto al señor Humberto Vargas, ¿verdad? Sí, sin duda. Pero además, cuando uno tiene la sensación, porque no hay encuestas aún, cuando uno tiene la sensación de que el doctor afectó su imagen, ¿verdad? Se cae la tesis que algunos nos han sostenido, incluyendo a los medios, que nos acusan a los medios de comunicación de caer de tontos en una estrategia publicitaria, sería muy burda. No, y además es muy difícil de montar eso para que resulte como resultó, ¿verdad? Es decir, yo creo, mi impresión al día de hoy, Randall, es que lo que sucedió fue fruto de la impulsividad del doctor, un hombre que no está acostumbrado a la fría racionalidad del cálculo político, y que de pronto, se mete en ese escenario que es así, cruzado de puñales, intrigas, rumores, desde la época del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Hace más de 7,000 años, ese es el juego del poder, y de pronto se mete ese juego, y vuelvo al tema inicial, se metió en camisa de 11 varas a un escenario y a un terreno que él no domina, y se estresa y explota, y así como se estresa y explota, de pronto lo vuelven a ilusionar y lo vuelven a entusiasmar y regresa. ¿Qué va a hacer ahora? No sabemos, ¿verdad? Es realmente incierto una personalidad que reacciona
de manera tan impulsiva ante los acontecimientos y pierde un poco la sangre fría frente a los sucesos y a los hechos políticos que comentamos, ¿verdad? Afectó la imagen del doctor. Es decir, hay quien estaba decidido a votar por él y que ahora lo pensará 2 veces después de esto. Bueno, yo he encontrado alguna gente que piensa eso. Sin embargo, yo no me animo a dar una respuesta contundente a eso hasta tanto no veamos una encuesta sobre este tema. Yo creo que las encuestadoras deberían estar haciendo una mini encuesta, 2 o 3 preguntas sobre este asunto, a ver, con 2 preguntas muy simples. ¿Iba a votar por el doctor? Y después de estos acontecimientos seguirá votando lo afectó su decisión de voto por el doctor esto, lo que sucedió, lo que aconteció. Yo creo que esa sería una encuesta muy interesante. Bueno, vamos a una pausa comercial, regresamos a hablar precisamente sobre la situación del PUSC. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, minuto a minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3 de la tarde con 18 minutos. Nos acompaña nuestro analista político Constantino Urcullo. Don Constantino, en la columna hoy de don Jorge Guardia, que no sabemos quién es aún, él habla mucho, porque yo no creo que don Jorge, que además escribe muy bien, a mí me divierte bastante leer a don Jorge. No, es una pluma brillante. Sí. No creo que deje para nada la casualidad en sus columnas de opinión. Y entonces hoy metió 2 veces asesor externo, ¿verdad? Hoy decía, representamos el plan económico y al asesor externo le gustó. Y nos reunimos con el asesor externo. Es normal, creo, que todos los partidos políticos tengan asesores externos a lo largo de la campaña política. Pero don Jorge, digamos, lo deja ver como un elemento ahí que suelta, provocador. ¿No le parece? Pues mire, desde la época de Rodrigo Carazo hay asesores externos aquí y todos los partidos los han traído. Sí, eso, no es malo tenerlo. Eso es normal, hay profesionales en campañas políticas, hay revistas especializadas en eso y hay gente que gana mucho dinero, ¿verdad? Cobra honorarios muy altos por la tarea que hacen, algunas veces importante, otras veces lo que hacen es hacer un menjurje de todo lo que oyen a los nacionales y sacan algo nuevo. Pero yo no sé por qué don Jorge menciona eso de los asesores externos. ¿Quiénes serán? Es decir, ¿quiénes serán? Lo que yo he visto de esa campaña con ojos de politólogo era un planteamiento interesante, que era el del doctor, ¿verdad? La historia del doctor, la misma publicidad redondita, no cuadrada, algunas cosas que he visto en internet. Lo que sí yo le vi a esa campaña en su desarrollo fue una incapacidad de ejecución. Porque usted puede tener un muy buen asesor externo que le haga una estrategia, le recomiendo una estrategia, pero bueno, las estrategias están en el papel. Usted puede planificar una guerra en papel, pero el problema es después, ya cuando empiezan los tiros y usted tiene la capacidad de ejecutar esa estrategia y tiene los ejecutores. Y yo ahí en esa campaña del doctor lo que no vi fueron ejecutores. Es decir, ¿quién era el vocero? ¿Quiénes eran los representantes que iban a los medios a defender el punto de vista del doctor? No los vi. Además, yo no sé, tengo la impresión de que últimamente cuando don Rodolfo sale a declaraciones o brinda entrevistas, en realidad se mina un poco el solo. La entrevista ayer, por ejemplo, con Rodolfo González, yo no vi al doctor, digamos, muy capaz de manejar la situación de lo que estaba pasando. Le voy a decir una cosa, es que ahí la dirigencia del PUSC toda partió de un error para mí histórico fundamental. Fue creer que se iba a repetir el fenómeno de don José Joaquín Trejos. Pero cuando don José Joaquín Trejos, que era un señor callado, respetable, sereno, la televisión no tenía la importancia que tiene hoy, la imagen no tenía la importancia que tiene hoy, no había debates televisados, no había
comparecencias en la televisión como las que hay hoy, ni siquiera en la radio de estas dimensiones. Entonces, usted podía poner a un señor tranquilo, profesor universitario, y vender esa imagen liviana y tranquila, pero hoy día ya eso no es posible, porque la televisión le hace ver a usted hasta el menor de los defectos. Si trastabilló, si vaciló en una respuesta, si le brincó el ojo, si tuvo un tic, y a mí me parece que el señor, que es, bueno, un magnífico médico, pero ya no está entrenado para eso. Vea que la explicación que dan para no ir al Tribunal Supremo de Elecciones es que lo estaban entrenando. Es decir, pero además vea la explicación, entrenando para enfrentar a los periodistas, sí, para enfrentarlos. Sí. Imagínese usted a Otto Guevara entrenándose para eso. Ya el hombre viene jugando en canchas abiertas desde hace cuatro elecciones. 4 elecciones, no lo tienen que entrenar para nada. Ya el hombre está entrenado, ¿verdad? Es un jugador. El doctor no es gallo jugado, ¿verdad? Y eso va seriamente en contra de sus posibilidades electorales. Hasta hace un año, cuando uno decía el doctor, se le venía a la mente Calderón Guardia, ¿verdad? Sí. De hecho, el nombre de usuario en Twitter de don Rodolfo Hernández es el doctor, sí. 2014, digamos, ya adoptó como un tema de estrategia política, pero además a mí como un tema de comunicación política. Ya en la campaña me llama la atención cuando uno lo analiza, digamos, sin pasiones desde afuera, y uno dice, bueno, vamos a ver, el doctor hizo una carta, después de la carta regresa, y ahora pasó de estadio, porque ahora es decirle a la prensa, que es lo que ha hecho, ustedes exageran, ustedes malinterpretaron, ustedes no supieron entender la carta, ustedes buscan el morbo, ¿verdad? Que es un paso que se ha visto en otros países, además en campañas electorales ya, que es soltar de un momento a otro una bomba y después sigue un proceso de culpar a la prensa de malentender, de ser morboso, de insistir, para después, de hecho, el doctor no lo ha hecho, pero seguramente, o vamos a ver si lo hará, es entonces crear un mensaje hacia las poblaciones de más bajos recursos. Ese es un proceso de elecciones latinoamericanas interesantes. Claro, pero el problema está aquí en esto, mire, el pelearse con los medios. Los medios son los que intermedian entre la población gruesa y el candidato. Es decir, y por esa razón, al no tener partido aparente, aunque algunos medios lo tengan, tienen mucho mayor credibilidad que los políticos. Es decir, usted le pregunta a la gente, ¿usted le cree a quién más? ¿A Randall Rivera o al político X? Y yo le garantizo, Randall, que el 80% de la gente va a decir que le creen más a usted, porque usted es percibido como que no tiene intereses particulares, que es alguien que informa y comenta. En cambio, el político, ¿qué es lo que dice la gente? Ese chavalo lo que quiere ser es diputado, o quiere ser presidente, o quiere tener acceso a los recursos públicos, los más duros con los políticos. Entonces, la peor receta en el mundo que hay para un político es pelearse con los medios en general. Usted se puede pelear con un periodista en específico. Uh-huh. Es decir, Randall Rivera no está diciendo la verdad, y entonces pelearse con Randall Rivera. Sí, pero pelearse en abstracto con la prensa es la receta para el fracaso. Sí, sobre todo el barómetro, el último barómetro, ya vamos a cerrar. El último barómetro decía que la población costarricense confía en las universidades públicas, los medios de comunicación y la Iglesia Católica. Sí, y los políticos están de últimos. De últimos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿sí? Escogió es un partido el camino errado. Bueno, dice en Twitter Adolfo JSCR, yo le creo más a Randall. Ok. Genial, bueno, qué dicha. Don Constantino, gracias. Gracias a usted, Randall. Nos acompañará muchísimas veces, espero, de aquí al próximo 2 de febrero. Aquí estamos. Usted sabe que Central de Radios y Repretel estamos a la vanguardia en esta cobertura. Así es, porque don Constantino es el analista titular de toda la corporación Repretel. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana estará aquí la viceministra de Planificación en un ejercicio que hicieron muy interesante, donde Planificación le suelta a los candidatos presidenciales algunas de las preguntas para los proyectos importantes país, por lo menos para esta administración. Así es que mañana hablaremos de eso. Gracias a todos, feliz tarde.
Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.